Sí, me encuentro ahora en Barcelona, acá son las 2 de la mañana. Ah, su mil disculpas, la verdad que no le entendí bien a nuestro amigo Alan Sarabia, que es ingeniero del Consejo Departamental de Lambayeque, que es un ponente que está activo en nuestra gestión. Él es agremiado, ¿no? Acá el capítulo, y justo nos hizo la invitación de su persona a la vez, la cual estamos muy contentos de contar con su presencia. 2 de la mañana en Barcelona, España. Acá son las 7:04 de la noche en Chiclayo. Y justo, la verdad, no sabía. Yo pensé que estaba en Lima, estaba estudiando su maestría, ¿no, arquitecta? Así es, ya, Bueno, sí, sí, sí. Justamente quiero agradecer a todos por este espacio, al ingeniero Alan, que es pues un gran ingeniero y un buen amigo mío también. Y felicitar a todos ustedes por el día de ayer, que fue el día del ingeniero, y también el día del arquitecto. también, eso, justo también felicitarla también por su día. Me quitó el uso de la palabra y era para indicar eso. Y bueno, el día de ayer ha sido el día del ingeniero y el día del arquitecto. Y en este espacio que brinda nuestro Consejo Departamental de Lambayeque, en Chiclayo, la ciudad de la amistad, eh, hemos interactuado con ingenieras damas, ingenieras también no podíamos, digamos, invitar también a los arquitectos, a usted, a su persona, que tienen mucha relación con con una de las especialidades como es la eficiencia energética en la rama de la energía, ¿no? Que también es afín a ingeniería, porque los que hacemos ingeniería, arquitectura, eh, nos entrelazamos en las obras más que todo de edificaciones, puede ser un hospital, puede ser un edificio, y la verdad que el conocimiento, es muy bueno invitar ponentes como usted, internacionales, y si bien es cierto, es peruana, pero está realizando su maestría presencial en España, ¿no? Y eso, la verdad, la felicito, arquitecta, estamos muy contentos. Quizás Alan, voy a contactarme con él a ver si se encuentra presente antes de iniciar. Estamos dándole la bienvenida a todos. Vamos a contactarnos con Alan a ver si puede ingresar. Perfecto. Alan, estás en la conferencia? Sí, sí, estoy. ¿Con qué nombre estás, por favor, para que te den? A ver, un segundo para poder conectarme, ¿ya? Un segundo. Ya, listo. Bueno, mientras Alan se conecta, bueno, es un colega, la verdad que le agradecemos por el contacto, por esa conexión a su persona. Mientras la presentamos, si me lo permite, arquitecta, Pamela Medina, eh, vamos a dar una breve reseña de su formación. Tiene el grado de arquitecta por la Universidad Ricardo Palma, tiene un diplomado en gestión de la construcción por la Universidad de San, máster en construcción avanzada de la edificación por la Universidad Politécnica de Cataluña, está cursando, ¿verdad? En el Instituto Passy House, ¿no? Tiene un certificado de diseño que está en curso. Justo en el flyer, a ver, voy a mencionar lo que dice nuestro flyer, ¿no? Voy a repetir, usted es arquitecta egresada de la Universidad Ricardo Palma, con diplomado en gestión de la construcción por ESAN, máster en construcción avanzada de la edificación en la Universidad Politécnica de Cataluña y cuenta con experiencia en ejecución de proyectos. Labora en ingeniería en CEMPAS, Barcelona, realizando tareas de gestión. Está laborando de proyectos principalmente del sector industrial, coordinación con dirección de obras, seguimiento a tareas de desactivación. Anteriormente laboró como supervisora de acabados en Perú, en Sigral, PM Holding. Bueno, yo también trabajé en Sigral, en el proyecto Remodelación Torre Interban. Yo estuve en Senati Piura, con funciones de seguimiento y control de la coordinación con proyectistas, contratistas y clientes para la resolución de los RFIs y cambios
en el proyecto? Bueno, usted ha trabajado con ingenieros civiles, ingenieros electricistas, la especialidad de ingenieros sanitarios, seguro que también con ingenieros electrónicos. Un equipo en construcción, los ingenieros y los arquitectos forman un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, nuestra profesión, tanto la arquitectura como la ingeniería, está relacionado en el mundo de la construcción, y su experiencia y también los estudios que está haciendo es de vital importancia para todos los colegas que están conectados el día de hoy. Y también decirles que se está transmitiendo en vivo esta ponencia en nuestro fanpage del capítulo, la cual va a ser compartida al finalizar. Arquitecta, con mucho respeto, mucho cariño, le damos la bienvenida, calurosa bienvenida acá en Chiclayo. Estamos con un clima de todo el año caluroso, con un hermoso sol, y el día de hoy también quiero saludar nuevamente a los colegas, a la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que recibió el día de hoy la resolución por manos de la SUNEDU, acá en Lambayeque, su licenciamiento, ¿no? Para ellos también felicitarlos por ese logro, ¿no? Y que siga el compromiso para que sigan con la educación, que los estándares de calidad sigan, continúen y se siga fortaleciendo en virtud y en bien del desarrollo, ¿no? Regional y del país. Pamela, sin mayor preámbulo, podríamos iniciar la ponencia. Te dejo con el uso de la palabra. Bienvenida. Perfecto, voy a compartir un momentito. ¿Se ve la pantalla? Sí, se logra visualizar todo bien. Perfecto. Muy bien, pues bueno, muchas gracias y nuevamente pues agradecer a todos por el espacio y felicitarlos nuevamente por el Día del Ingeniero, que fue ayer, y también el Día del Arquitecto. Bien, bueno, voy a hablarles un poco de este tema que, bueno, es la adaptación de un edificio de oficinas, un momento, ahí, perfecto, a un edificio de energía cero, aplicando tecnologías inteligentes para el rendimiento energético del conjunto. Bien, un poco para poner en contexto, quisiera mencionar que nosotros actualmente, a diferencia de otras generaciones pasadas, tenemos unos nuevos desafíos que afrontar, ¿no? En nuestra labor, como son el cambio climático, que es una realidad que estamos viviendo actualmente en carne propia, el agotamiento de los combustibles fósiles, que es otra realidad. Como saben, yo me encuentro en Barcelona y aquí cerca está la guerra por el petróleo, entonces la energía ha subido. Es todo un problema que tiene que ver también con la escasez de estos recursos y de otros. Entonces, esta es la importancia de empezar a construir edificios de energía cero, ¿no? Ataca justamente este desafío y porque tenemos la necesidad de cambiar nuestros edificios hacia una energía y carbono neutro, ¿no? Yo me desenvuelvo principalmente en el sector de edificaciones. ¿Por qué? Porque el entorno construido, a nivel mundial, utiliza del 30 al 40% de toda la energía y debe convertirse a carbono neutro para el 2050. ¿No? ¿Quién dice esto? ¿No? Esto pues Estados Unidos y Europa están un poco liderando esto de la mitigación del cambio climático. Algunos tienen como límite 2050, otros 2030, pero vamos viendo si realmente esto se va a cumplir. Y aquí podemos ver un poco el mapa mundial en cuanto a las emisiones de CO2. Esto es un mapa del 2020, o sea que está actualizado, y podemos ver que realmente el Perú se encuentra de la mitad hacia abajo de emisiones de este ranking. O sea que no somos los que emitimos más CO2, pero el principal problema no es ese, sino que nuestra tendencia, aunque emitamos un poco CO2, es que viene
en aumento, ¿no? Más que otros países como por ejemplo Estados Unidos, bueno, China es otra historia, ¿no? Europa, Rusia, que ya desde hace algunos años han empezado a tomar medidas y que se ve que la curva de emisiones viene disminuyendo, ¿no? Y ya ahora actualmente se logra ver algunos cambios en cuanto a las emisiones. Bien. ¿Qué significa un edificio de energía cero? Pues bueno, no existe una definición consensuada a nivel mundial sobre qué es un edificio de energía cero, ¿no? Existen muchas definiciones. Europa tiene su definición, Estados Unidos tiene su propia definición y básicamente se toma como referencia el concepto de edificio de consumo de energía primaria neta cero. ¿Qué significa esto? Significa que es un edificio que produce la misma cantidad de energía que consume, ¿no? Que produce in situ a través de renovables la misma energía que consume. Esta energía primaria se calcula multiplicando la energía final, que puede ser electricidad, gas, o diferentes tipos de energía que puede haber en un edificio, por unos factores que convierten esa energía en energía primaria. Ese es uno de los problemas que tiene esta definición, porque ¿quién establece estos factores, no? En este caso, España tiene sus factores, pero claro, cada país o cada región debe tener sus propios factores en base a su propia realidad. Y bueno, se utiliza para realizar el balance, ¿no? El balance neto, que debe ser igual a 0 para que un edificio sea considerado cero neto. Y este es un gráfico de lo que es el balance neto, justamente, que vendría a ser el equilibrio entre la energía suministrada al edificio en un periodo de un año, generalmente se suele hacer en un año, y la energía que consume el edificio, también en el periodo de un año. Entonces, este es un edificio referencia y consiste en reducir a lo máximo posible la demanda de energía de este edificio. Obviamente, siempre va a necesitar un poquito más de energía para que funcione. Entonces, esta energía se produce a través de energías renovables. Y finalmente se llega a esta pendiente que representa el balance neto, que debe ser igual a 0 o casi 0. Y esto es un poco los conceptos que se tienen en cuenta para establecer una definición de un edificio de energía cero. Lo que quiero resaltar de este gráfico es esta parte, que significa que un edificio con estas características debe tener una relación con la red, debe estar conectado a la red. Hay algunas definiciones que dicen que no, pero esta es la de Estados Unidos, que es la que estoy tomando como referencia, y dice que sí. ¿Por qué? Porque, como mencioné, debe tener energías renovables y, por ejemplo, la energía fotovoltaica no es una energía continua, ¿no? Porque, por ejemplo, en los meses de verano puede haber sobreproducción y en los meses de invierno, pues puede haber un día en que no salga el sol o haya lluvia o yo qué sé, entonces no se produce energía. En estos casos, cuando hay sobreproducción, esta energía es exportada a la red. Y en el caso contrario, cuando no hay suficiente energía para abastecer el edificio, esta energía es tomada de la red. Es por eso que se establece un periodo de tiempo para realizar este balance, que suele ser en un año. Y los sistemas de ponderación que se realizan en el sistema de unidades que se establezcan. Todos estos conceptos, ¿de qué dependen? Dependen, en primer lugar, de un objetivo político, ¿no? Si una determinada región, supongamos la Municipalidad de Lima o la región, no sé, la región Junín, se establece, ¿no? Que de aquí a unos 20 años, por ejemplo, quiere que los edificios que estén dentro de su territorio emitan 50% menos emisiones de lo que emiten actualmente. Entonces se trabaja en base a esa meta y se establecen parámetros, valores máximos, valores mínimos que debe cumplir este edificio para llegar a esa meta.
Entonces, depende de unos objetivos políticos y de unas condiciones específicas también. ¿Qué quiere decir esto? Que depende, por ejemplo, del clima. Nosotros no podemos tener, actualmente no tenemos una normativa de edificios de energía cero, pero no podemos traer, por ejemplo, a Lima, aplicar la normativa o la reglamentación, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Eso es algo totalmente absurdo. Que Alemania tiene climas de fríos a muy fríos, ¿no? Temperaturas bajo cero, y Lima no las tiene. Entonces, estos conceptos deben ser aterrizados de acuerdo a las condiciones específicas de un determinado territorio, ¿no? Que quiera establecer como objetivo político o económico, no lo sé, tener edificios de energía cero, que en realidad el Perú tiene un acuerdo, o sea, forma parte del Acuerdo de París, así que tiene un compromiso de disminuir las emisiones. Entonces, está en proceso de elaborar todavía este plan para reducción de emisiones. Entonces, esto podría ser totalmente válido, ¿no? También debe tomar en cuenta las tradiciones constructivas propias de cada territorio y la infraestructura energética que se tiene. Este es un mapa que justamente representa el estado de las normativas a nivel mundial que contemplan una normativa en eficiencia energética en el sector edificaciones. Entonces, este mapa es del 2019 y, si no me equivoco, el año pasado se ha promulgado en el Perú una nueva normativa, porque ya teníamos una del 2006, pero que no era obligatoria. Ahora, la nueva que se ha promulgado el año pasado es obligatoria, si no me equivoco, solo para edificios públicos. Pero claro, este gráfico es del 2019 y ¿qué nos muestra? Bueno, en Sudamérica, que Chile, Argentina y Brasil tienen un poco controlado esto y que nosotros no, y acá otros países más. Entonces, tenemos también un poquito que trabajar en esto, pero como comento, tenemos una normativa que fue aprobada el año pasado, promulgada, y que ya es obligatoria, al menos para los edificios públicos. Bien, los sistemas de HVAC en edificios. ¿Por qué es importante los sistemas de HVAC en edificios de energía cero? Porque los sistemas de HVAC, calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación también, son los sistemas que consumen mayor cantidad de energía de un edificio. Entonces, es importante que este consumo sea el mínimo posible. ¿Cómo podemos lograr que sea lo mínimo posible? Una de las tendencias actuales, y bueno, no actuales, ya viene desde hace un tiempo, es que nosotros, yo soy arquitecta, los arquitectos tenemos aquí una labor importante que es trabajar un poco más con el diseño bioclimático, teniendo en cuenta el sol, el viento, la dirección del viento y todo esto, para reducir, y esto efectivamente reduce la demanda de energía de un edificio. Pero además, tener en cuenta la envolvente del edificio. La envolvente del edificio viene a ser las fachadas, el techo, ¿no? Y el suelo que está en contacto con el terreno. O sea, es la caja del edificio. Esta caja debe ser una caja muy aislada y muy hermética, de manera que permita que la temperatura interior se mantenga por un mayor tiempo, como algo similar como una caja de Tecnopor. En una caja de Tecnopor puedo yo poner hielo o un helado, por ejemplo, y logro que por más tiempo se mantenga frío, y de la misma forma, por ejemplo, un café, ¿no? Se mantiene por mayor tiempo caliente en un vaso de Tecnopor. Entonces, de igual manera, un edificio que tiene toda la caja muy aislada y muy hermética va a poder conservar la temperatura interior por mayor tiempo, y pues bueno, esto se le llama la inercia térmica, ¿no? Esto nos va a permitir reducir las demandas de calefacción y refrigeración en un 50%, según los estudios que se han hecho hasta ahora, ¿no? Y bueno, voy a leer esto que me parece muy interesante, ¿no? Cada watt
que se ahorra en iluminación, en HVAC y en cargas de enchufes. Es un watt que no se necesita ser generado por una energía renovable o la red. Estamos en una época en la que estamos contra el tiempo, luchando contra el cambio climático, y es muy importante cada cosa, por más mínima que sea, en reducción de demanda de energía. Y justamente hablando de la demanda de energía, les quiero comentar sobre el estándar Passive House. Este estándar viene del Instituto Passive House, que se encuentra en Alemania, que es un grupo de profesionales y científicos que ya llevan varios años estudiando los edificios, estudiando por qué, dónde es que fallan los edificios, por dónde es que se escapa la energía. Entonces, ellos ya han estudiado esto por regular tiempo y han establecido este estándar que actualmente es, no hay un edificio actualmente que sea más exigente que un edificio certificado Passive House. O sea, no va a haber actualmente un edificio que tenga una menor demanda de energía que un edificio que esté certificado Passive House o un edificio pasivo. Y este edificio tiene 5 principios básicos, ¿no? Uno de ellos es el aislamiento térmico, que es lo que mencioné anteriormente, con referencia haciendo el ejemplo de la caja de Tecnopor, ¿no? De la envolvente de edificio, que debe ser muy aislada y muy hermética. Claro, esto viene de Alemania, y en Alemania los climas son muy fríos, ¿no? Y la mayoría de estos edificios se han hecho en climas fríos. Pero justamente aquí, a la derecha, este es un edificio también certificado Passive House que se encuentra aquí en Barcelona, donde yo me encuentro. Este es un clima mediterráneo. Mediterráneo quiere decir que en verano es casi similar como en Lima, pero en invierno hace un poquito más de frío sin mucha humedad. Entonces, funciona bien, pero claro, en un clima tropical todavía no hay, ¿no? Entonces hay que estudiar eso. Nosotros en Perú tenemos una gran variedad de climas. Tal vez esto podría funcionar en los climas fríos, como, no sé, en Cerro de Pasco, en Puno, en algunas zonas de Cusco, pero en un clima tropical habría que estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente conviene? Y esta es otra casa que también es certificada Passive House, tiene sus paneles solares, ¿no? Todas tienen siempre una generación de energía in situ. Otro de los principios es las ventanas, por ejemplo, las carpinterías. Aquí en Europa esto ya se viene fomentando ya desde hace algunos años. Entonces hay algunas empresas que se dedican a realizar específicamente estas carpinterías certificadas, ¿no? Entonces, si quiere hacer una casa pasiva, directamente va a estas empresas que ya tienen las carpinterías, que ya ya pasaron los ensayos y todo, ya están certificadas, y las instalan, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente por las ventanas, por las puertas, ¿no? Por los puentes térmicos por donde se infiltra el aire, ¿no? El aire frío o el aire caliente. Es como en una habitación cuando prendo el aire acondicionado, ¿no? Que tengo que cerrar las puertas, tengo que cerrar las ventanas para que no se escape el aire frío o el aire caliente. Pues de la misma manera, en estas casas, bueno, en general, ¿no? Se ha estudiado mucho, hay unas cámaras termográficas donde se ve que efectivamente por las ventanas, por el vidrio, por los puentes térmicos, es donde se infiltra el aire. ¿Qué quiere decir? Que el aire frío o el aire caliente sale, y esto genera que yo dentro del edificio necesite más demanda de energía. El puente térmico es el encuentro entre dos materiales diferentes, ¿sí? Entre dos materiales diferentes de una parte de la caja del edificio, ¿no? Por ejemplo, puede ser entre un techo y un muro, ¿no? Por ejemplo, el techo es de concreto y el muro es de ladrillo, ¿no? Entre el concreto y el ladrillo hay una junta, puede ser de mortero, de por, pero hay una junta. Entonces, como son dos materiales diferentes,
el concreto con el ladrillo, son materiales diferentes, tienen propiedades físicas diferentes y cada uno tiene un comportamiento diferente al flujo de calor. Entonces, es aquí cuando el flujo de calor atraviesa estos dos materiales diferentes, se comporta de una forma en que, digamos, en uno puede tener mayor resistencia que en el otro. Lo que se trata dentro de los principios de estas casas pasivas es que todas las juntas y los encuentros de estos diferentes materiales de la caja, del edificio, mantengan una misma propiedad. Entonces se protegen, hay diferentes elementos, cintas, un sinfín de elementos constructivos que se utilizan para poder mejorar estos puentes térmicos, ¿no? Otra cosa que nos piden también es la estanqueidad. Esto tiene que ver con la hermeticidad, que lo voy a mencionar más adelante. Hay una prueba que se realiza para poder certificar la hermeticidad. Y el ventilador con recuperación de calor, ¿no? Esto también es importante y lo exigen en las edificaciones pasivas. Una de las características de este tipo de edificaciones es que, además de que son un tipo de edificaciones que demandan una menor cantidad de energía que cualquier otra edificación, además de esto, tienen un alto confort interior, un confort térmico, tienen una alta calidad de aire interior y la ventilación con recuperación de calor no solamente ayuda a mantener una buena calidad de aire interior, sino también a recuperar este calor que sale de los ambientes viciados, el aire viciado que sale de los ambientes, cocinas, baños, a calentar el aire que quiero que lleve calor a los ambientes que necesita, ¿no? Esto es una de las pruebas que menciono. Una de las características de este tipo de certificación Passive House es que no solamente es un proyecto que se realiza en planos o en un software, sino que para certificarse se realizan ensayos in situ en el edificio, y uno de los más importantes es este ensayo, que es el ensayo de blower door, que es para la hermeticidad justamente. Entonces se ponen estos ventiladores, se cierra todas las puertas, las ventanas, sumideros, todo, cualquier tipo de abertura que haya en el interior del edificio, y se le inyecta una presión de aire. Lo que nos exige Passive House son 0,6 renovaciones por hora, ¿no? Y el código de España, el reglamento de España pide de 3 a 6, ¿no? Esto para ver lo exigente que es esta certificación. ¿Y por qué menciono la certificación Passive? Porque es lo más cercano a un edificio de energía cero, ¿no? Un edificio de energía cero no tiene una certificación por sí misma. Esta es una certificación que es lo más cercano a un edificio de energía cero. Y esto de aquí es un sistema de aerotermia, que también lo tenía la casa esta, la que les estoy contando. Bueno, la aerotermia es un sistema que toma la energía del aire y el calor, ¿no? En este caso lo utiliza para calentar el agua, y del agua sale pues, para el uso de la casa, ¿no? El agua caliente sanitaria. Y en esta imagen de aquí vemos un poco los tipos de aislamiento que se han utilizado para todas las fachadas de esta casa pasiva que fuimos a ver aquí en Barcelona. Esto es un poco cómo funciona el recuperador de calor, que ustedes lo deben conocer mucho mejor que yo. Esto es el aire frío que entra de la calle y que quiero que se caliente para que entre a una habitación en la que necesito calefacción. Entonces lo caliento con la energía de este aire que es extraído de las estancias, unas como aseos, baños, cocina. Este aire viciado sale y solamente recupero el calor para calentar este aire y luego este aire se va al exterior. Funciona tanto en invierno como en verano. En verano simplemente es separar estas dos flujos de aire, ¿no? El aire extraído de las estancias húmedas sale directo hacia la calle y el aire nuevo, fresco, que entra de la calle
va directo hacia los ambientes que quiero refrescar. Esto es muy utilizado, incluso creo que es obligatorio en los passive house y aquí en la normativa de España. Bien, esto es una imagen que quiero comentar. ¿Por qué les cuento todo esto, no? De los edificios cero emisiones. Porque esta imagen la vi hace poco y me pareció muy, muy clara para poder entender la necesidad que tenemos de empezar a cambiar urgentemente la forma en cómo, no solo cómo hacemos las cosas, sino en este caso de las edificaciones, ¿no? Cómo construimos. Esta es una línea de tiempo que va desde 1900 hasta el año 2100. Y este es el rango de temperatura del planeta. Entonces, nosotros actualmente estamos aquí. 2023, la temperatura ha aumentado a 1.1 grado de temperatura del planeta. Se estima que de aquí a unos 40 años, esto aumente a 1,5 grados. Y de aquí a unos 80 años, aumente a 3 grados. Se supone que todo lo que estamos haciendo de edificios de energía cero, el Acuerdo de París y todo esto es para evitar llegar a que la temperatura del planeta suba a 1,5. Pero ya se ha visto que en definitiva no se va a poder. Y este es un escenario, el peor escenario, en el que efectivamente la temperatura va a llegar a subir 3 grados. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente estamos viviendo ya los impactos del cambio climático, olas de calor, sequías, el fenómeno del Niño y todo esto. Todos estos impactos que estamos viviendo actualmente, de aquí, cuando la temperatura del planeta suba a 3 grados, se van a potenciar por 4. O sea, sé que este verano en Lima ha sido muy fuerte. Me imagino que en el norte, en la selva, habrá sido peor. Y aquí también se está sintiendo muy intenso, y la sequía también aquí se ha sentido muy intensa. Ha salido una ley que está prohibido el riego de parques, el precio del agua ha subido, o sea, es un tema delicado. Todo esto se va a aumentar por 4 veces. Y no solamente eso, ¿no? Este porcentaje es el porcentaje de las probabilidades de olas de calor, que, como se ve, también van a aumentar. Este año hubo una probabilidad de 5%. Cuando suba a 1,5 grados va a subir a 30%. Y cuando suba a 3 grados va a haber un 80%. Quiere decir que vamos a vivir constantemente con olas de calor. ¿Y por qué esto es importante? Aquí vemos 3 generaciones de personas que están conviviendo actualmente en este cambio climático. Tenemos las personas que nacieron en los años 50. Perfectamente pueden ser mis padres. Ellos tuvieron la suerte de no nacer en Lima, entonces ellos disfrutaron del campo, de los recursos naturales, todo esto, y bueno, ahora están viviendo un poco esto de las olas de calor y todo esto, y de aquí a unos años más van a llegar a ver la intensidad de esto un poquito más. Yo nací en los 90 y ya estoy viviendo estas olas de calor, estoy viviendo ya la sequía, el aumento del precio de la energía, y esto lo voy a seguir viendo probablemente hasta aquí. El gran problema es para la gente o la generación que nace desde el 2020 en adelante. Yo tengo una sobrina que justamente nació en el 2019, actualmente tiene 3 añitos, y ella va a vivir esto. ¿Qué significa esto? Significa que de aquí, cuando tenga 70, 80 años, se va a encontrar con esta temperatura. ¿Qué quiere decir 3 grados de aumento de temperatura del planeta? Quiere decir que van a haber sequías, que va a haber que el precio del agua va a subir, que solamente se va a poder acceder al agua
las personas que tienen cierto poder, que hayan sequías, ¿qué más quiere decir? Que los alimentos van a subir. Todas las catástrofes que nos han contado no están muy lejos, están muy cerca de nosotros. Entonces, es importante empezar a tomar medidas desde ya. No tenemos tiempo para ver qué pasa de acá a unos años, porque nuestros familiares de esta generación van a vivir en carne propia estos cambios y estos impactos del cambio climático. Entonces, hay algo que quiero comentar con ustedes, que es estos conceptos que los he visto hace poco y que quiero compartirlos con ustedes porque me parecen muy importantes. Hasta ahora, lo que les he explicado del Passive House y de reducir la demanda de energía al máximo posible de los edificios, esto tiene que ver mucho con las medidas que se han establecido por, digamos, las regiones que han estado liderando este tema, ¿no? Como Estados Unidos y Europa. La eficiencia energética, que es lo que básicamente reducir al máximo la demanda de energía de un edificio, tiene que ver con la eficiencia energética. No usar el aislamiento, todo lo que les he contado, el aislamiento, la hermeticidad, en los equipos en los sistemas del edificio, tanto de HVAC, iluminación, utilizar equipos cada vez más eficientes. Todo eso tiene que ver con la eficiencia. Y las energías renovables, que bueno, sí o sí, un edificio de energía cero necesita producir su energía in situ. Pero hay un concepto que se ha agregado hace poco, que es la suficiencia. Y este concepto es del año pasado y que está teniendo mucha relevancia y mucho movimiento aquí en Europa y se los quiero contar, ¿no? No tiene que ver con algo técnico o con una normativa, ¿no? Esto tiene que ver un poco más con el problema global. Y esto va un poco considerando, empezando por considerar los límites del planeta, porque hasta ahora estos conceptos de la eficiencia y de las energías renovables se había estado usando, claro, para mitigar el impacto del cambio climático, pero sin un objetivo claro, ¿no? Porque como que a algunos países se le permitía emitir un poco más, un poco menos de emisiones de CO2, pero la suficiencia es un concepto que nos empieza por poner un límite, ¿no? Porque el planeta tiene un límite. O sea, el agua es limitada, los recursos naturales son limitados. Entonces empieza por plantear este límite y decir, esto es lo que tenemos ahora y esta es la cantidad de gente que tenemos ahora. Entonces tenemos que tratar de redistribuir lo que tenemos con toda la gente. Es un concepto un poco más de equidad que busca el bienestar para todos a nivel global, no solamente para Europa, no solamente para Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y no solamente trata de la energía como la eficiencia o las renovables, no, trata de la energía, trata del agua y de todo, de todas las necesidades que tengamos nosotros como seres humanos. Y esto tiene que ver con las medidas políticas y los cambios de comportamiento. Esto quiere decir que esto alienta un poco a la economía de sobriedad, que bueno, aquí en Europa está causando algunas críticas, obviamente hay personas que están en contra, empresas que están en contra, pero me parece importante compartirlo porque creo personalmente que es una de las cosas que realmente puede acelerar la mitigación de los impactos del cambio climático, porque son medidas que podemos hacer todos, cualquier persona en el mundo puede un poquito cambiar el comportamiento a un comportamiento de sobriedad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de evitar un poco los excesos, de vivir todos dentro de cumpliendo todas las necesidades que tenemos como seres humanos de alimento, trabajo, educación, todas las necesidades que tengamos como seres humanos, pero no a excesos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo hoy día me puedo
me puedo bañar 3 horas, ¿no? No sé, en una tina. Y por otro lado hay una persona que no tiene acceso al agua. Entonces, esto tiene que ver con un poco de cambiar nuestra forma de comportamiento, nuestra forma de pensar y, y pensar un poco más en el planeta y en el resto de, de personas, ¿no? Y sobre todo en las generaciones que vienen, que ya, o sea, que nacieron ahora y que van a vivir todo esto en el futuro. Bueno, y ahora voy a comentarles rápidamente este caso de estudio, que es un caso de estudio que trabajé aquí en máster, que es un edificio de oficinas que, bueno, con software y con fórmulas tuvo buenos resultados porque se logró transformar a un edificio de energía cero. Pero claro, esto es un trabajo académico, entonces realmente si en algún momento esto se construye, se va a ver efectivamente cuáles son las dificultades que tiene, ¿no? Es un edificio de oficinas de 2 plantas. Esto es un software que a través de los parámetros que se ingresen de cada material, de las transmistancias térmicas de cada material de la caja del edificio y de las características del clima en donde se encuentra ubicado, nos da esto, ¿no? Este recuadro que viene a ser la certificación con el indicador de kilogramos de CO2 que emite este edificio. En este caso, este edificio emite 58 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Esta es una metodología que se aplicó para poder lograr que este edificio sea cero emisiones. Primero el análisis bioclimático, que es lo que comenté en un principio. Luego, todas las estrategias posibles de reducción de la demanda energética, ¿no? Entre ellas están aplicar todo el diseño bioclimático pasivo y la generación de energías renovables. Y finalmente se agregó en este caso la implementación de automatización y control para los sistemas energéticos del edificio, que bueno, nuevamente ustedes saben mejor que yo que los flujos de energía ahora, los sistemas de HVAC funcionan mucho mejor con sistemas de automatización conectados a un BMS, a un sistema de gestión de la energía, que pueden personalizar la necesidad de energía por ambientes, pueden personalizar de acuerdo al perfil de ocupación de un espacio, ¿no? Esto es rápidamente el análisis bioclimático que se usó para la ciudad de Lima, rescatando principalmente las características que importan para un edificio, para este edificio, ¿no? Básicamente temperatura, humedad, iluminación, radiación y velocidad del viento. Y esto es la orientación. Bueno, la orientación en todo el Perú es más o menos similar porque por la ubicación del país y cómo se mueve el sol aquí, entonces es casi similar en Lima que en otro lugar, ¿no? El techo es el más afectado porque el sol cae prácticamente a 90 grados en cualquier techo, entonces el techo debe ser aislado. Nosotros no tenemos la costumbre porque no nos obligan, no está en la normativa de usar un aislamiento en la cubierta. Y esto es el confort lumínico que se hizo el cálculo con la fórmula y con la metodología que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se tuvo que era demasiado y entonces se hizo esto, ¿no? Se hizo un tratamiento a los vidrios porque no se quería cambiar el tamaño de las ventanas, entonces se le cambió las propiedades a los vidrios. Los vidrios también es todo un mundo aparte. Tenemos muchas empresas en Perú que son especialistas y que realmente esto lo pueden hacer, no es algo que no se pueda hacer. Entonces se cambiaron las propiedades a los vidrios y finalmente se tuvo unas ganancias solares. Bueno, acá ha salido Cusco, que era la otra comparativa, pero se logró lo que se quería. En Lima se quería reducir el factor solar. El factor solar es una característica de un cristal
en la cual yo puedo decidir si tiene mayor factor solar, es que voy a captar a través de este vidrio mayor radiación. Y si tiene menor factor solar, voy a captar menos radiación. Yo puedo decidir qué cantidad de radiación quiero que entre por este cristal, y esto está en las propiedades de los vidrios, ¿no? Además de eso, la transmitancia térmica también se redujo. ¿Qué es la transmitancia térmica? La transmitancia térmica es un valor que me determina el flujo de energía que atraviesa por un sistema constructivo, que está compuesto por varias capas, ¿no? Puede ser el ladrillo, con una capa de terrajeo a cada lado. Entonces, ¿cómo pasa el flujo de energía a través de este sistema constructivo por metro cuadrado y por la unidad de temperatura, que es Kelvin en este caso? Esto tiene que ver nuevamente con las características físicas de cada material, ¿no? El ladrillo, el concreto, el mortero, el tecnopor, cada uno tiene una característica, una forma diferente de comportarse ante el flujo de calor. Entonces, cuando yo junto todos estos materiales y analizo cómo atraviesa el calor a través de todo este paquete de materiales, es donde yo voy a obtener la transmitancia térmica de este sistema, de mi fachada, de mi cubierta, de mi suelo. Y estos son los valores que nos dan en las normativas, donde nos dicen la transmitancia térmica, por ejemplo, de una fachada, para esta fachada, en el Reglamento Nacional de Edificaciones me pide 236. Esta misma fachada, en el Reglamento de España, me pide 056. Para climas similares. ¿Qué quiere decir? Que en España son un poco más restrictivos, tal vez, y el Passive House cuando me pide 0.1. Passive House, como digo, es lo máximo, o sea, no hay más restrictivo que Passive House. ¿Cuánto redujo con este aislamiento que le pusimos? Redujo de 1.13 a 0.16. O sea, con estos parámetros ya cumplía yo el Reglamento Nacional de Edificaciones. Pero como no tenía el aislante y le pusimos, se redujo a valores casi cercanos a lo que nos exige un Passive House. Lo mismo se hizo para la cubierta, lo mismo se hizo para el suelo y se pudo reducir considerablemente. Puedo decir que las medidas que mayor impacto han tenido en la reducción de la demanda de energía es la utilización de aislamiento térmico. Y bueno, luego se le pusieron una instalación fotovoltaica también para que tenga su propia generación de energía in situ, y estos son los resultados que se tuvieron. La disminución de la demanda de energía en 43% y la disminución de emisiones de CO2 en 17%. Esto que está en azul son los factores que comenté, los factores de conversión de energía final a energía primaria, ¿no? Porque el balance final se hace en energía primaria. Estos factores son factores que tomé de aquí, de España, porque pues nosotros no tenemos. Entonces los tomé de aquí y al final obtuve mis emisiones de CO2, ¿no? Y finalmente se aplicaron unas tecnologías, pero esto es para el sistema de iluminación, sensores para aprovechar al máximo la luz natural. Se zonificó por zonas, ¿no? En las zonas donde había el público, había una concurrencia alta de público durante mayor tiempo. De las zonas de oficinas donde había esporádicamente personas, se cambiaron por equipos de luminarias de mayor eficiencia para poder lograr un mayor ahorro de energía del que ya teníamos, ¿no? Y bueno, estos son los resultados finales. Esto es el antes y esto es el después. Teníamos 58 kilogramos de CO2 por metro cuadrado y finalmente con todas las mejoras se logró un edificio de 10.3 kilogramos de CO2 por metro cuadrado, ¿no? Y bueno, el balance neto, que es lo que me pide la metodología del edificio cero emisiones, ¿qué quiere decir? La energía total consumida fue de 73 kilowatts hora metro cuadrado año, y lo que genero con los paneles fotovoltaicos es 79, entonces quiere decir
que es un edificio energía cero, ¿no? Pero como comento, esto es un trabajo académico, entonces, claro, si en algún momento se construye y sí se verá cuáles son las deficiencias. Muy bien, gracias. Eso es todo lo que comparto con ustedes el día de hoy. Ingeniero, buenas noches. Le habla el ingeniero Percy Cubas, acá del área de tecnologías del Colegio de Ingenieros. El ingeniero Pedro, bueno, ya en un instante va a regresar y me comentó que para los participantes, si hay alguna pregunta, consulta, que sea por vía, pueden activar sus audios o por el chat. Vale. Sí, por el audio o por el chat, no hay problema. Ingenieros, ¿alguna pregunta? Sí, hay una pregunta en el chat. Sí, bueno, el momento del cambio es ahora, ¿no? O sea, ya estamos contra el tiempo porque ya estamos viviendo los impactos del cambio climático ahora mismo, con todos em, los cambios drásticos que se están dando, que no es normal, no lo veíamos en temporadas pasadas. Entonces, en algunos lugares se están viendo cambios más drásticos que en otros, pero esto ya está ocurriendo, entonces el cambio debe ser ya, ¿no? Ya.
Arquitecta Pamela, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Una noches. pregunta, con qué, ¿con qué programa ha realizado la simulación para hacer el Bien, edificio de energía cero? bien. ¿Y es complicado? ¿Perdón? ¿Es complicado? ¿El programa es No, amigable? no. Este lo he hecho, hay varios programas que se utilizan para esta simulación energética. El que más se utiliza es el Design Builder, es un software que es de pago y es, digamos, uno de los más que se utilizan más. Yo he utilizado el software CE3X. Este software se le ingresan los datos del edificio, o sea, pide básicamente características del clima donde se encuentra ubicado el edificio y luego pide características del edificio, como por ejemplo, lo más importante es la transmitancia térmica de cada elemento, de la caja, que vendría a ser de las fachadas, del techo, del suelo y de la medianera, si es que tuviera el edificio, ¿no? ¿Y cómo calculo las transmitancias? Hay una metodología para calcular las transmitancias térmicas de los elementos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la parte de eficiencia energética, ¿no? Ahí está cada material con sus propiedades y está la fórmula de cómo se debe calcular. Entonces, esto se calcula previamente y luego se introducen en el software el total, ¿no? Se calcula previamente, yo lo hice en un Excel, calculé las transmitancias térmicas y el resultado final lo introduje en el software. Pide esto, pide otras características más de las carpinterías y otras cosas y, y salen los resultados, ¿no? Y sale en esta forma, en este formato, que es en un formato de calificación energética, ¿no? Aquí en España esto es obligatorio que todas las casas, los departamentos tengan esta calificación energética, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, en toda Europa en realidad, por ejemplo, en Francia, si tienes de E para abajo, en esa casa no puedes alquilarla, no puedes, lo consideran como no habitable, ¿no? Entonces, si uno quiere vivir ahí, tiene que reformar o remodelar el departamento para que pueda cumplir y se pueda considerar habitable. Correcto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor, en el chat o ya están activando los audios? ¿Alguien puede levantar su mano, por favor? También anunciamos la presencia de nuestro segundo ponente, el magíster César Peña. Buenas noches, ingeniero, un gusto saludarlo, ya lo veo en línea. Bien, bueno, yo creo que ya no van a preguntar más. Voy a dejar el pase para el siguiente ponente. Muchas gracias a todos. Ingeniera, arquitecta, a ver, disculpe, antes de dar por finalizada la ponencia, bueno, agradecerle a usted. Sí, sí me logra escuchar, ¿verdad? Sí. No, muchas gracias por mi certificado. Muchas gracias. Excelente. Si me lo permite, vamos a leer el diploma. Arquitecta Pamela Medina, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, otorga este diploma a usted por haber participado como ponente en la conferencia denominada Adaptación de un edificio de oficinas a un edificio de energía casi cero,
aplicación de la tecnología inteligente para el rendimiento energético y el confort, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica el día de hoy, 9 de junio del año 2023, con una duración de 2 horas académicas. Firma nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica y firma también nuestro decano del Consejo Departamental de Lambayeque, el ingeniero Carlos Manuel Burgos Montenegro. Wow. Arquitecta, la verdad ya son las 3 de la mañana con 4 minutos en España. Ahora sí, la verdad que mil disculpas. Se encuentra en Barcelona y bueno, por el tema de la hora la despedimos con mucho cariño. Esperemos tenerla en otra oportunidad ya con una hora diferente, cuando esté en una hora, digamos, más prudente por el tema de... Sí, del sueño, ¿no? encantada, encantada. Y muchas gracias nuevamente a todos por el espacio, por la atención y espero que estos temas les sean de utilidad. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. La despedimos con mucho cariño. Hasta luego y hasta otra oportunidad. Muchos éxitos y bendiciones en toda su carrera profesional. Muchas gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego.